A ver si puedes explicar qué está pasando en España con el tema de la ley del solo sí es sí. Pinceladas para que la gente que no tiene ni idea más o menos entienda de qué estamos hablando. Porque claro, para alguien que yo, por ejemplo, estudio Derecho, claro, veo las noticias y aunque no me haya leído la ley como tal, pues sé que es una cosa básica del derecho, que los efectos retroactivos únicamente afectan al reo de manera positiva. Que si tienen efectos negativos, pues no afecta al reo, ¿no? Y en este caso lo que ha pasado es eso. Cuéntalo tú más a fondo, ¿no? Pero que tenían efectos positivos y los jueces se han limitado a aplicar la ley. Luego llega una ministra que no tiene ni idea de derecho y les dice a los jueces lo que tienen que decir. Hagamos una primera premisa Ajá. para contextualizar y que se entienda bien no solo esto, sino otros temas. Y es que, a ver, siempre en el mundo occidental en los últimos años, en España se ha visto, pero no solo, el Código Penal se usa como una herramienta ideológica. Y no solo en el tema feminista, sino que en general hay como un uso ideológico del Código Penal para hacer ver que das respuesta a problemas sociales como si se solucionaran modificando el Código Penal, ¿no? El Código Penal es una ley del 95 que se ha modificado 40 y pico veces en los 28 años que lleva en vigor. Más de una vez al año. Es verdad que Joder. modificaciones profundas Ya. son menos, son profundas, yo creo que son contaríamos unas 7, 8, pero contando todas las modificaciones estamos hablando de 42. Claro, es muy fuerte esto. Y además siempre hay una tendencia a el endurecimiento del código. Es una tendencia ideológica siempre a endurecer el código, porque se intenta usar el código como respuesta, para dar respuesta a problemas sociales. Como la respuesta, pues siendo más duro, ¿no? Y esto es algo que ha sido una constante de todos los partidos, ¿eh? Hay pequeños matices, algunas modificaciones han incorporado algunas cuestiones que sí que son más favorables, pero en general la tendencia siempre es a ese endurecimiento del Código Penal. Ya en el mismo 95, que es el primer código que se aprueba en época democrática, ese código ya es más duro que el código franquista. Y desde el 95... Ojo esto, más duro que el código franquista. Eso yo lo digo siempre, se lo digo a mis alumnos mil veces, y hay mil ejemplos. Un ejemplo muy, muy intuitivo y muy básico, y que además afecta a la vida muy diaria de los presos. En el Código Penal franquista había una institución, que a algunos igual les suena, que es la redención de penas por trabajo. Esto es que el reo, cuando trabajaba en prisión, se le reducía una parte de su condena. Cada X días trabajados en prisión se te quitaba un día de cumplimiento de condena. Tú podías acabar cumpliendo menos pena, se podía rebajar hasta una cuarta parte o incluso un poquito más de tu condena final trabajando dentro de prisión. Eso primero tenía un efecto, digamos, de mostrar la misericordia del sistema penal. O sea, eso es lo que inspiraba, pero al mismo tiempo eso genera una resocialización del reo que es beneficiosa para todos. Fomentas que también trabaje, etc. Tiene un fundamento claro en la perspectiva de la fe católica, pero al mismo tiempo tiene ese efecto reflejo de generar la resocialización, ¿no? Y esto en el año 95, el primer Código Penal de la democracia, hemos hecho una ley ya por fin democrática del Código Penal, mayoría absoluta del PSOE, Felipe González, y lo quitan. Lo eliminan completamente. No hay ninguna manera de que el reo disminuya su pena de alguna manera trabajando. No. Ahora lo que hay es un sistema en el cual si el reo trabaja, aparte de que tiene un salario, tiene mayor facilidad de acceso a beneficios penitenciarios, pues a tener permisos, a tener salidas de tercer grado, salidas en segundo grado o acceso al régimen abierto que le llamamos que es tercer grado. Pero efectivamente, como decías, o sea, se endurece el código. Se endurece. Entonces esto era la premisa, para ahora ya entrar en la materia más específica del tema de la ley de sí a sí, para entender que no es que de repente a alguien se le ha ocurrido de vamos a endurecer el código para resolver este problema. No, hay una tendencia que no solamente es en España, sino en todo Occidente, a intentar instrumentalizar el uso de la legislación penal para resolver, como si fuera una varita mágica, problemas sociales. Que no se resuelven así, claro, porque tú no vas a resolver el tema este concreto de que haya, digamos, una situación de abuso, dominación, de fuerza física y o psicológica del varón sobre la mujer en el tema sexual, no lo vas a resolver así. Igual tienes que pensar si lo resuelves enseñándole a los niños que hay otras maneras de interactuar entre ellos que con TikTok, con Tinder, con Instagram, con fotos y con una hipersexualización, etcétera. Igual la solución te empieza a venir por ahí, pero bueno, digamos, vale, tenemos la varita mágica del Código Penal, vamos a solucionarlo así. Entonces, claro, todo eso confluye con la ideología imperante del feminismo actual
y dice, bueno, pues el varón es culpable, vamos a intentar castigarlo al máximo. Pero claro, partes de una realidad, y la realidad es que tienes un código penal que históricamente ha diferenciado en España entre dos tipos de conductas que atentan contra la libertad sexual, contra el consentimiento, que es la base de la libertad sexual, ¿no? Vale. Un tipo de conductas en las que el consentimiento se obtiene por vía de engaño, vicio del consentimiento, y por tanto no hay una fuerza física para vencer ese consentimiento, y en cambio otras conductas en las que sí que hay una fuerza física para vencer ese consentimiento. Vale. Esa división ha estado siempre históricamente, ¿no? Que es lo que se llamaba, pues, o abuso o agresión. Tienes eso y sabes que llevas toda la vida condenando así, y sin irte tan lejos, pues desde el 95, porque es verdad que hubo un cierto cambio, pero bueno, se respetó más o menos la estructura de la tipicidad. Desde el 95 tienes esta estructura. Para que a la gente le quede claro, la violación entraría en agresión. Sí. O sea, el nombre técnico que se usaba en el Código Penal hasta la reforma de ahora era abuso y agresión. Okay. El propio código es verdad que hablaba de violación cuando la agresión era con acceso carnal, que se llama. Se usa esta expresión de acceso carnal para referirse, pues, que ha habido, pues, penetración o similar, ¿no? Pero sí, o sea, lo que vulgarmente se conoce como violación, en el lenguaje coloquial, digamos, es la agresión sexual. Tú sabes que ha habido eso. Tú, si ahora quieres englobar todas las conductas que atentan contra el consentimiento de la otra persona a dar el sí a la relación sexual, lo englobas todo en el mismo saco, tienes que asumir que estás desdibujando una realidad muy compleja y por tanto que vas a perder finura, porque la complejidad hace ser más preciso, y en cambio, pues si lo desdibujas vas a perder finura. Entonces ya ves que si lo metes todo en el mismo saco habrá cosas más graves y cosas menos graves, ¿no? Entonces, claro, plantean esta reforma, que es verdad que la ministra se ha quedado a la cara, pero no perdamos de vista que esa reforma se ha hecho por parte de técnicos jurídicos, gente que se dedica al mundo del derecho en la universidad. Lo que no entiendo es cómo no se han dado cuenta de que eso iba a provocar que muchos presos después se les rebajase la pena. No pueden no haberse dado cuenta, porque toda modificación del Código Penal requiere un informe previo, que es preceptivo, no es vinculante, pero sí que es preceptivo, del Consejo General del Poder Judicial. Cuando el Parlamento quiere modificar el Código Penal, tiene que solicitar un informe previo de la modificación al Consejo General del Poder Judicial. Informe, insisto, que es preceptivo, no vinculante. El Consejo General del Poder Judicial coge la modificación de la ley del solo sí es sí y les dice: señores, va a pasar esto. Está escrito en un informe del Consejo General del Poder Judicial. Dijo: señores del gobierno, va a pasar esto. Los jueces van a tener que revisar las penas porque ustedes están metiendo en el mismo saco lo que antes eran dos delitos. Por tanto, a la persona, ahora estoy diciendo que tenía que haber mirado los números porque así no los decía de memoria, pero y de memoria no me lo sé porque me los voy a inventar, pero para que se entienda. A quien antes le habías castigado por agresión, que tenía un marco penal de 6 a 12, no son estos los Sí, no, pero bueno, más o para menos. Que se entienda. Y en cambio el abuso era de 2 a 6. Ajá. Si tú ahora haces un solo tipo penal que es de 2 a 12, al que le has condenado antes por el tipo penal de 6 a 12, ahora le tienes que aplicar el nuevo tipo porque el mínimo es más bajo. Claro. Entonces, como eso le favorece... el campo, digamos, se ha abierto de un extremo al otro. Como eso le favorece, al que le has condenado por este delito, que ahora es un mismo tipo, le tienes que aplicar retroactivamente aquello que le favorece. Porque, como decíamos antes, los efectos retroactivos, si son a favor, se aplican siempre. Si son en contra, no, claro. Que eso es algo que también la gente... Yo pensaba que era bastante evidente, pero la gente que no sabe de derecho no tenía ni idea. Esos son principios básicos del derecho que son también cosas muy racionales de derecho natural, también diría yo. O sea, sí. Al menos la parte de la irretroactividad de lo desfavorable. La retroactividad de lo favorable puede ser más discutible, pero está puesto propiamente en el Código Penal español y por tanto también se tiene que aplicar. Entonces, claro, mi pregunta es si sabían eso. Es que no es que se dieron cuenta, es que el Consejo General del Poder Judicial se lo dice de manera directa y encima por escrito, ¿no?
¿Por qué ahora hay, digamos, sorpresa? No entiendo nada. Y yo no me puedo meter en la mente de quienes Ya. hicieron la reforma, ni a nivel técnico, ni a nivel político, dijéramos, del ministerio. Pero lo que no pueden decir es que no lo sabían. Claro que sabían que esto iba a pasar. Y no solo porque se lo deberían haber planteado ellos de manera pues prudente, ¿no? Como se tienen que hacer las leyes con prudencia política, sino porque es que eso lo han dicho. Es que el Consejo General del Poder Judicial se lo avisó. Señores, va a pasar esto. Sí, sí. Va a pasar esto. Y no podrían haber hecho directamente, no quiero darles ideas, pero que al juntar esas dos leyes, en vez de 2 a 12, hubiera sido de 6 a 12. Eso es lo que les dicen ahora a los otros, sí. Claro, eso sería una barbaridad. Ya. Porque sería Sería que por un abuso, un antiguo abuso. es decir, un error en el consentimiento, para que se entienda, que no es una violación como la tenemos entendida, pongamos que algo que llevaba una pena de 2 años, el chaval se coma 6 es bastante bestia, ¿no? Por eso, pues primero, con buen criterio dentro de la chapuza que era hacerlo así y tal, pues sí que se tomó el buen criterio de hacer que el marco penal fuera suficientemente amplio como para castigar con más pena aquello más grave, menos pena aquello menos grave. Y ahí se le daba margen de arbitrio, de libertad a los jueces. Pero claro, el efecto que llevaba aparejado de eso es que al tú refundir 2 tipos penales en uno solo, a todos aquellos que les habías aplicado el antiguo, les tienes que aplicar necesariamente por imperativo legal, porque el artículo 2 del Código Penal te obliga a ello, aquello que es más favorable a posteriori. Claro. ¿Qué cosas más implica esta ley? Si es que hay alguna más, porque al final el título ley del solo sí es sí toca alguna cosa concreta del consentimiento como tal. Es decir, tienes que realmente haber escuchado un sí concreto de la chica. Eso no se puede decir así tal cual en la modificación del Código Penal, eso es más relato que en realidad. Si modifica algo del consentimiento, yo creo que no. Ahora te lo digo también de memoria, pero no. El tema del consentimiento se había modificado antes para si era menos de 14 o tal, y la parte también de que si son menores pero son cercanos en edad, el juez puede valorar que ese consentimiento sí que vale igualmente porque, bueno, tienen una madurez parecida y tal. Puede haber alguna modificación, pero no creo que sea la más relevante. Al menos en esta última. Sí que ha tenido modificaciones también dentro de estas 42 o 42 o de 43 que hemos dicho.